¿Qué tal? Buenos días. Un gusto que estén con nosotros el día de hoy. Qué bueno que el Señor les dejó y les desplazó por medio de la lluvia hasta acá. Esta lluvia que queremos que reverdezca toda la baja, así como su palabra reverdezca sus corazones. Como saben ustedes, hemos estado hablando sobre la gracia en los últimos sermones. Y de paso, hablando de la gracia, le doy la bienvenida a Grace, que vino desde Rusia. Qué bueno que estás por acá. Y déjenme decirles que el día de hoy, como preámbulo al sermón y antes de orar, la prédica está levantando crescendos, como dice la música clásica, grandes tonos. A mí en la música clásica me gusta mucho Wagner y me gusta mucho Mahler, el último clásico, porque cuando piensas que ya va a acabar, no, sube en un nivel. Y cuando piensas que ya va a acabar y que la cosa está estruendosa y tremenda, sube a otro nivel y así se la lleva. Es impresionante, pero ¿saben quién le gana? El Señor con la palabra. Tiene una verdadera subida impresionante. El día de hoy vamos a entrar en un tema bastante álgido, de mucho crescendo en la palabra de Dios. Así que espero que Dios les prepare el corazón para lo que va a seguir. Vamos a empezar en oración. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos la vida de cada uno de los que están aquí, pidiéndote que nos prepares a todos para recibir tu palabra, para crecer en ti, para ver las cosas de la manera como tú las ves. Y tú sabes que estamos muy lejos de todo esto. Pero tú conoces a cada uno y el corazón de cada quien. Así que confiamos en tu gran sabiduría y tu amor sobre cada uno. Bendícenos a todos como tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. La prédica de hoy se llama Desplaza tu miedo. Al que tenga el miedo como rey, destrona a tu miedo. En la primera cita que voy a dar, ya les voy a dar el rumbo por donde vamos a andar. A los que leen suficiente. Primera cita es 2 Corintios 12, versículo 9. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Asimismo, para darles que pensar y meditar, Isaías capítulo 30, versículo 19 dice: pide por auxilio y tú encontrarás su gracia y más gracia. En el momento que el Señor oye, Él responde. Con respecto a lo que estamos leyendo, ya saben que estamos hablando de Pablo y su aguijón. Tengan en cuenta que Dios nunca da un aguijón, que no nomás se lo da Pablo, también puedes estar tú en la lista, sin agregar gracia. Él toma el aguijón, te lo quita, lo pende para colgar su velo y para que tú puedas ver su rostro, porque todas las cosas vienen de Él y son para Él. En otras palabras, les quiero decir que la gracia es simplemente otra palabra para describir el arribo estrepitoso de la poderosa protección y fuerza del Señor, que viene a nosotros de manera constante y no solo ocasionalmente, sino que viene de manera abundante, agresiva, una y otra vez, como las olas se quiebran contra la playa una y otra vez. Así que déjame decirte a ti que tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Dios Todopoderoso y su ejército están con nosotros protegiéndonos. Jesucristo, como tú sabes, intercede por ti de manera personal. Tú tienes la gracia suficiente de Dios para sostenerte ante cualquier eventualidad. Les digo de paso que la vida de Pablo enfatizó esta verdad de manera fuerte. Él escribió en 2 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 9, que quiero que los guarden. Fíjense lo que dice Pablo. ¿Se recuerdan que Pablo y nos dice que él no sabe si fue tomado en espíritu
o en cuerpo, a un lugar donde vio cosas que ningún ojo vio y oyó cosas que ningún ojo oyó, el tercer cielo. Pero dijo Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Un aguijón en la carne. Es una ilustración dolorosa, muy vívida, ya que el lado puntiagudo de un aguijón penetra en la suave piel de la vida y ahí se queda bajo la piel, subcutáneo. Recuerda cada paso del aguijón en la carne, porque está ahí. Estas palabras sugieren un fin específico, ya que viene con permiso de Dios, o sea, tiene propósito determinado. El caso de Pablo, empezamos y recordamos que dijo, para que no se exaltase él por encima de toda medida. ¿Qué vería el Pablo, no? Es como cuando alguien te charolea porque tiene influencias. Es que conozco, casi digo el peje, pero a otra gente. Borren lo último, por favor. Entonces, creo que es realmente conmovedor oír a Pablo decirse a sí mismo y hablar del aguijón de su carne. Y cuánto lo necesitaba Pablo para que lo abatiese y lo humillase para servir a Dios. Porque Pablo deseaba someterse a Dios. Así que nos está enseñando a través de su testimonio que no juzguemos al ver alguna otra versión de aguijón, como decir el cáncer del cuerpo de alguna persona, el dolor en el corazón, el hijo en el centro de rehabilitación, la tinta roja en la nómina, la fechoría en el expediente, la necesidad incontrolable de ingesta o de cerveza o de tequila antes del mediodía, las lágrimas en la mitad de la noche. Todo esto y más representa el aguijón de la carne. ¿Qué haces tú? Pues igual que Pablo, ruegas inmediatamente que te lo quiten. 1, 2, 3 veces. Es más, tal vez oraste más que Pablo. Pablo oró como si fuera una carrera corta, de esas que algunas hermanitas corren, de 100 metros. Rápido. Quítamelo, quítamelo, quítamelo. Tú como si corrieras un maratón y estuvieras a punto de toparte con un muro de 30, en el kilómetro 30. Ya que el aguijón provoca dolor y tú no ves señales de que venga alguien con un saca aguijones de ningún rumbo ni del cielo. Todo lo que oyes es esto: mi gracia es suficiente para ti. Ah, caray, esto ya se puso más que interesante. Y no necesitamos ir muy lejos para probar cuán completamente se cumplió cada promesa. Pablo escribió: por tanto, con mucho gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo descanse sobre mí. Aquí, mis hermanos, la gracia toma una dimensión mayor, agregada. Aquí Pablo se refiere a la gracia que sostiene. Por un lado tenemos, como tú sabes, la gracia del Señor Jesucristo sobre nosotros, es una gracia salvadora que nos libra de nuestro pecado. Y por otro, la gracia que sustenta.
nos encuentra en el punto de nuestra mayor necesidad y nos equipa con coraje, con sabiduría y con fuerza. De hecho, nos sorprende en nuestro diario vivir, con amplios recursos de fe. No pudiéramos aguantar el proceso si no fuera por esto. La gracia que sustenta en ninguna manera nos promete que va a haber ausencia de problemas. Porque si tú has vivido, tú sabes que vivimos con problemas. Sino sábete tú que en medio de los problemas va a estar la presencia del Dios vivo. Y de acuerdo con Pablo, en su testimonio, Dios tiene suficiente gracia que sustenta para resolver cada reto de nuestras vidas. Dije suficiente. Esto fue dicho por alguien que se le impuso una tarea titánica y un sinnúmero de retos que aún amenazaron su vida. Él conoció de primera mano, Pablo, la suficiencia de la gracia de Dios. Yo no sé dónde estés tú, pero espero que también la experimentes. Porque déjame decirte que tú y yo le tenemos pavor al antónimo. ¿Qué es eso? A la insuficiencia. Ese es el antónimo de suficiencia. Bueno, posiblemente tú has experimentado la insuficiencia en alguno de los cheques que hayas girado, que se te pasó la mano, donde los ves rebotar como si fueran de hule, con la leyenda fondos insuficientes. A lo mejor alguna ocasión has sacado tu tarjeta de crédito, el poder de tu firma, la sacas de tu cartera orgullosamente y ¡pam! Pagas algo y fondos insuficientes, Señor. Pero te pregunto ahora en el ramo espiritual, ¿acaso tú has ofrecido oraciones solo para descubrir que no encuentras y no recibes suficiente fuerza? Nunca. Te invito a que hagas un experimento. Toma una esponja grande, vete allá a la playa del Médano y lánzala al mar. ¿Acaso absorbió todo el agua del océano? O inhala profundamente, llena los pulmones. ¿Acaso crees que te acabaste todo el oxígeno de la atmósfera? O es más, quítale una espina a algún cactus aquí de la región sur de la Baja. Y te pregunto, ¿crees que acabaste con todas las espinas? Solo mira cómo las olas llegan a la playa y se quiebran al llegar a ella. ¿Acaso será la última ola? Por supuesto que no. Siempre habrá otra ola. Tan pronto como se quiebra, inmediatamente atrás viene otra y otra más. Siendo esto una clara ilustración de la gracia sustentadora de Dios. Las olas cuando vas al mar te sorprenden con su fuerza. Y si estás dentro del agua, hasta te hacen perder el equilibrio al tener contacto contigo. Así viene la gracia, poder que te sustenta del Altísimo. Apenas recuperas tu balance de la última ola y ya viene otra. Está escrito en Juan 1:6, gracia sobre gracia. De su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia, dice la palabra. Por lo tanto, si Dios permite el acontecimiento que tú estás viviendo hoy, que es todo un reto, Él proveerá la gracia para soportarlo, superarlo, dando así el avance y gloria a Dios. Tú y yo, por mucho que pidamos, nunca dejaremos sin abasto la provisión de gracia de Dios. Nunca vas a oír las palabras, no pidas tanto porque no alcanza. El cielo no conoce estas palabras. El Señor tiene gracia suficiente
para resolver cada dilema que venga a tu vida, así como para enjugar cada lágrima y responder cada pregunta que tú tengas. Y de tal manera nos ha proveído para nuestra salvación, que acaso podríamos esperar menos. La provisión de Dios es maravillosa. Él ya envió a su Hijo a morir por nosotros, y yo te pregunto, ¿acaso no va a enviar Él su poder para sostenernos? Ya lo ha hecho. Pablo encontró este tipo de cuestionamientos negativos, los encontró ilógicos e imposibles. Espero que tú también, con la confianza que tienes con Dios. Hay una cita, Pablo cita en Romanos capítulo 8, versículo 32, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es como si Pablo nos dijera de manera personal, mejor dicho, nos urgiera a que tomemos todas nuestras ansiedades y las llevemos al Calvario. A que te pares tú ahí bajo la sombra del Hijo de Dios, crucificado, y le preguntes a Dios, su Padre, ¿estará Jesús de nuestro lado? Se murió por ti, para pagar por ti. ¿Estará Jesús de nuestro lado? Mírale en su costado y te preguntas, ¿estará siempre Jesús conmigo? Habiéndonos dado Dios el regalo más costoso y supremo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Déjenme recordarles de un conocido himno que se llama Sublime Gracia. En inglés, Amazing Grace, cantado por toda clase de cantantes, desde Elvis Presley, Aretha Franklin, bueno, hay muchísimos. Esas palabras de ese himno debes hacerlas tuyas. Este himno fue escrito en el siglo XVIII, en 1773, por un hombre que se llama Juan Newton. Él escribió esta promesa, lo hizo de su propia experiencia personal, en su más grande prueba, siendo el día que tuvo que sepultar a su querida esposa de nombre María. Él la había amado mucho y oraba que su muerte aconteciera antes que el de ella, pero su oración no fue contestada. Dios, teniendo otros datos, le mostró su programa. Pero la gracia del Señor se probó suficiente en el día que ella falleció. Newton encontró la fuerza de predicar el sermón dominical. El día siguiente visitó a miembros de la iglesia y más tarde ofició el servicio funeral de su querida esposa. Él se dolía, pero en su dolor encontró la provisión de Dios, su gracia. Newton escribiría más tarde, el Banco de Inglaterra no tiene fondos suficientes para compensar mi pérdida. Pero el Señor, el Todopoderoso y autosuficiente Dios, habla y es hecho. Así como creó todo. De su poder, de su boca, creó las cosas visibles, hechas de manera de las cosas invisibles para ti. No que no existan, sino invisibles ante tu ojo. Así que todos ustedes que lo conocen y en Él confían, que les dotará de mucha valentía y fuerza de acuerdo a las necesidades que tengan. Asimismo, Él puede incrementar la fuerza de manera equiparable al problema que tú tengas. Cuando las pruebas se intensifiquen, el poder de Dios se va a intensificar más contigo. Lo que Él puede hacer, Él ha prometido que lo hará. Por lo tanto, ante esta evidencia,
Dejen que la gracia desplace sus miedos. La gente que no conoce a Dios vive en medio de temores y de miedo. ¡Ay, qué miedo! Y a veces, ¡ay, qué miedo! No nomás entramos a la temporada de huracanes, ¡ay, qué miedo! Y empieza a ver la publicación. Y que robaron por acá, ¡ay, qué miedo! ¡Ay, nanita! Dicen en mi pueblo. Bueno, le estamos invitando a ustedes que desplacen sus miedos, ya que es un hecho cierto que las ansiedades van a venir, ya que están motivadas por un mundo en que vivimos que está lleno de conflictos, de guerra, no paran, frágiles, cuentas no transparentes de dirigentes patito en países bananeros. Vivimos con plagas y enfermedades, calamidades, terremotos y huracanes con lluvias torrenciales, problemas que llenan nuestro mundo, pero aún con todo esto no deben condicionarnos a nosotros. La gracia de Dios sí que debe hacerlo. Su gracia es suficiente en necesidades y carencias. Y antes de irnos les daré 3 ejemplos rápidos para que vean ustedes el asunto. En Lucas capítulo 5, versículos del 5 al 8, leemos que dice: respondiendo Simón en esta cita, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. Ya habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahí es cuando el Señor hace a Pedro pescador de hombres. Asimismo, el Señor nos da su fuerza con su gracia para que podamos resistir las grandes tentaciones. Como está escrito en 1 de Pedro 1:6, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El Señor es el que nos da la fuerza para salir adelante. Y asimismo, el Señor nos da su gracia y es suficiente para que cuando nuestros planes son frustrados, como está escrito en Hechos 27, versículos 22 al 26. Pero ahora os exhorto, dice, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me lo ha dicho. Cuando se frustran los planes, imagínense un naufragio, eso es frustración de planes. Con todo, es necesario que demos en alguna isla, les dijo. De manera maravillosa, Dios nos consuela en nuestros tiempos más difíciles. Y esto es una cosa que espero que a ti te pase cuando venga este tiempo muy difícil. Cuando estamos en el valle de muerte, que todos vamos a llegar allá, aunque no queramos. Como dice Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y es Dios el que nos alegra en nuestros sufrimientos y presiones, como está escrita en 2 de Timoteo 4, versículos 16 al 18.
Dice por allá, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor también te librará a ti de toda mala obra y preservará tu persona para su reino celestial. Déjenme decirles, hermanos, que no sé cuánto tiempo hayas tú experimentado en tu debilidad la gracia de Dios. Yo tuve un experimento personal muy, muy serio, donde de esas cosas que no puedes hacer nada, por mucho que quieras o que puedas, y no puedes hacer nada. Yo tenía un hermano postrado con cáncer en el cerebro por segunda vez, y él ya quería irse. Le pedía a Dios, cuando no lo visitaban con fuerza de sus pulmones, que se lo llevara, que ya que hacía ahí. Y cuando le íbamos a visitar, pues varias veces llegabas y pues no sabías ni qué decir, no sabías ni qué hacer, ya no se puede hacer nada. Ya sabe que estás esperando que se lo lleve el Señor, pero hay comunicación con tus ojos y el de tu hermano. ¿Y qué le dices? Y yo pensé, ¿qué le puedo decir? ¿Qué me gustaría que me dijera si yo estuviera en sus zapatos? Y le dije, pues yo creo que me gustaría oír el Salmo 23. Aunque ande en valle de muerte. Y déjenme decirles que empecé a decirle este salmo y llegó el punto donde no pude seguir hablando, donde no pude seguir viendo. Hazte cuenta que yo veía dentro de mis ojos, y supongo que en los de él también. Después de un tiempo, no sé si largo o corto, se me acabó la ansiedad, se me acabó el temor, y supe que él, como tú, tienen un lugar con Dios, porque Él pagó por ti. Así que cuando tú estés en el valle de muerte, o el más querido de tu familia esté en este triste lecho de muerte, porque es triste desde la manera corporal, piensa que tenemos algo más allá, otorgado por gracia. Gracia que tú puedes comprobar en tus momentos más difíciles. Gracia que te va a sacar adelante, porque en tu debilidad el Señor va a mostrarte su poder. Porque en la debilidad de cada uno se va a mostrar el poder de Dios. Y vas a poder hacer cosas que jamás imaginaste, que jamás creíste poderlas pasar con una mente cuerda, pacífica, tranquila y hasta alegre. Así que Dios tiene planes en los que estás tú incluido, por nombre. Cada vez que pases por un lugar muy difícil, acuérdate que la presencia del Señor está contigo. Y recuerda que el Señor te va a liberar de toda mala obra y te va a preservar para el reino celestial. Por lo cual decimos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sean benditos. Cerramos en oración. Señor Dios Todopoderoso, tú sabes cuántos miedos y ansiedades guardamos en la mente o en el corazón. Te pido, Padre, que en el poder tuyo nos permitas desplazarlos y poner tu nombre, poner tu promesa y la gracia que hemos recibido en primera instancia como gracia salvadora, reconocerla ahora como gracia que nos sustenta, porque el trabajo que tú empezaste, tú lo vas a terminar. No habrá nadie que pueda cambiar tu plan. Así que te doy gracias por tu iglesia, que la has traído, juntado de los puntos cardinales del mundo, de lugares lejanos, y ahora a todos nos has hecho cercanos. Nos has hecho tu familia. Guárdanos en ti, en el nombre de Jesús.